Yo vengo del vacío hacia la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio más allá de toda conciencia. El yo, la identidad, el absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas, la transformación de la mente en materia. Yo soy la inspiración y la expiración del aliento. La brisa intocable e invisible, el átomo indivisible de la creación. Yo soy el yo. Morna Nalamaku Simeona. Hola a todos y a todas, yo soy Laura, Chispa Inquieta en las redes. Hoy empezamos este programa de Soñando Despierta con la oración del Ho'oponopono de Morna Simeona, la adaptadora de esta filosofía tan maravillosa y de la que tantas veces os he hablado un poquito, pero hoy por fin voy a hablaros un poco más en profundidad y con todo mi corazón, puesto que yo, aparte del tarot, tengo otra pasión que es el Ho'oponopono y lo he hecho casi prácticamente, es ya un estilo de vida, una filosofía de vida. Así que vamos allá, comenzamos. Con la oración de Morna Simeona. Siempre me ha parecido una oración bellísima, la verdad, y quería hacer ese homenaje, ¿no? Como lo va a ser todo este programa, porque ya os digo que hoy hablamos del Ho'oponopono, ancestral arte hawaiano de resolución de problemas, esa filosofía tan maravillosa, casi milagrosa, que ha cambiado millones de vidas y entre ellas la mía. Para mí, aparte del significado que tiene ya la palabra Ho'oponopono, que como os he dicho en otras ocasiones es corregir un error, enmendar un error, para mí el Ho'oponopono es una experiencia vital. Desde hace ya unos cuantos años, desde que lo descubrí. ¿Cómo podría empezar a hablaros de ello desde una experiencia propia? ¿No? Luego ya me enteré un poco más en materia y os explicaré, pero para mí Ho'oponopono ha traído calma, tranquilidad, paz, sobre todo paz, porque como decía Morna, la paz empieza conmigo y esa es así. Cuando tú te encuentras bien y te encuentras en tu centro, a ver, no siempre, a veces siempre hay cosas que tiran de nosotros y que nos sacan un poco de esa paz y ese momento de confianza, ¿no? Confianza en la vida, que es lo que nos da Ho'oponopono, por lo menos a mí es lo que me ha dado. Muchas otras filosofías que conocemos tienen muchas cosas en común con ella, ¿no? Y que es universal. Nos hace darnos cuenta que sus enseñanzas son algo universal y que no por hacer Ho'oponopono pues dejar de tener otras creencias, ¿no? En este caso es absolutamente espiritual, es algo que te eleva, que te hace conectarte y sentirte conectado con el resto de personas, ¿no? Como os decía, el Ho'oponopono es milagroso, ¿no? ¿Y por qué es milagroso? Pues porque cuando practicas Ho'oponopono y empiezas a practicar lo que es la repetición de las palabras, que luego veremos, te transformas a ti internamente y a través de esa conexión interna que tenemos con todos, porque todos somos uno, aunque no nos demos cuenta constantemente o cada día, transformas al resto de personas que tienes a tu alrededor. Por eso tiene tanto poder, porque es muy profundo, es muy inspirador, es pura inspiración realmente. Así que, como os decía, te da esa confianza en la vida y te libera
te liberas tú porque estás haciendo una limpieza interna y también esa limpieza al final se ve que también libera y limpia a otras personas de tu familia, de tus ancestros y sobre todo lo más importante, a ti te da esa paz y esa seguridad que a veces nos falta, ¿no? Muchas veces vamos por la vida y siempre tenemos esas inseguridades constantes que nos están atormentando, y lo que hace el Ho'oponopono es un poco limar, ¿no? Limar esa inseguridad y sueltas y confías. Como dice en este caso Mabel Katz. Luego hablaremos de las diferentes personas que han dado a conocer el Ho'oponopono, y sueltas y confías y ya pues parece que sueltas esa carga y tu vida en ese momento, en ese instante, tiene una pequeña transformación, ¿no? Tiene un pequeño milagro. Todo esto parte de la razón de que todos somos uno, ¿no? Todos estamos conectados. Tú y yo, tú que me estás viendo, tienes algo que ver conmigo y por algo estás viendo este vídeo en este momento, porque yo en este momento que estoy practicando Ho'oponopono internamente, o lo intento, porque bueno, a veces pues tienes que tener ya una práctica, ¿no? También de alguna manera estoy transformando un poquito tu vida y librándote de algún tipo de carga que tienes ahí que te está haciendo estar a lo mejor un poco bloqueado, ¿no? Pues lo que genera esto es que cuando tú lo haces, efectivamente liberas y consigues transformar el mundo que te rodea, porque somos seres creadores. Nosotros creamos. Una de las cosas importantes que tiene el Ho'oponopono, que te das cuenta que no cambias a nadie, no puedes cambiar a nadie, porque en realidad lo que tienes que cambiarte es a ti mismo desde dentro, ¿no? Esa transformación que ocurre, esa metamorfosis, hace que consigas ver el mundo de otra manera. Y eso es súper importante. Aceptas la importancia del otro, de las otras personas, esas personas que a lo mejor no conoces, que pasan a tu lado, pero te das cuenta de esa conexión. Por ejemplo, en la India, cuando se saludan se dicen Namaste, que al final están reconociendo la divinidad de la persona que tienen delante, porque es que parece que estamos o hemos olvidado que somos seres divinos. Nuestra divinidad, nuestra pureza, nuestra conexión con el ser superior, llámalo Dios, llámalo divinidad, energía. En el momento que aceptamos esa importancia de la persona que tenemos a nuestro lado y empezamos a responsabilizarnos de todo lo que sucede, porque si todo realmente no hay un exterior, hay un interior. Nosotros, en el momento que posamos nuestra atención sobre algo, lo hacemos, lo materializamos, ¿no? Le damos ya lo convertimos en real. Y entonces, en el momento que tú te responsabilizas de lo que ocurre, lo haces tuyo, ya no puedes culpar, ya no puedes hacer un juicio. Y eso es súper importante. La ira, los prejuicios y todo lo que traen consigo desaparecen totalmente. Y lógicamente eso es una carga increíble que dejas por el camino y que te hace estar bien, ¿no? Que te hace vibrar alto, y eso es lo importante, que vibremos alto, que consigamos estar bien, porque como decíamos en otros programas, en el momento que tú vibres alto, que te encuentres bien, tus defensas están bien y tienes salud, que al final es, si estás bien, tienes salud, y si tienes salud, estás bien. Es algo que no está lo uno sin lo otro.
Y bueno, claro, esa comprensión que te genera el hecho de que ya no hay juicios y no hay enfado y no hay, a ver, que a veces somos seres humanos, es normal, tenemos esos momentos en el que nos dejamos llevar y que nos enfadamos o tenemos un pequeño tirón con alguien, ¿no? Que si tú te transformas el resto del mundo, ¿no? Como nosotros, si tú sonríes, conseguirás que la persona que tienes delante también sonría. Y bueno, esto es un poco también como dice la física cuántica, que en el momento que nosotros, como decía antes, posamos la atención sobre algo, ya lo modificamos. Cuando tú ya focalizas y miras las cosas de un cierto modo que antes no hacías, pues lo transformas. Ocurre ese cambio importante. Entonces, bueno, vamos a ver cómo abordamos el hecho de lo que nos sobra y qué son esas cosas que realmente, porque estoy hablando de todo eso que somos, pero qué es lo que hace que seamos de la otra manera, que hace que la vida, pues a lo mejor en muchas ocasiones no sea tan fácil. Esas cargas, esas memorias, esos pensamientos erróneos que tenemos, esas creencias y los bloqueos que en el día a día pues evitan que a lo mejor no podamos disfrutar la vida y afrontarla de la manera más correcta. Pues al final todos esos prejuicios también de los que hablábamos antes, Ho'oponopono pues consigue ir minimizándolo, porque al final eso es una mochila de piedras que cargamos y nos impide, y además es que nos hace ver, como decía, la vida de una manera pues bastante fea y que no nos deja disfrutar de las cosas. Al final es una distorsión de la realidad muy grande, porque cuántas veces, como dicen, el mapa no es el territorio, ¿no? Y nosotros estamos viendo un mapa constantemente con la visión de nuestras creencias arraigadas ya, a lo mejor pues de nuestros padres, que nuestros padres nos han inculcado, la cultura en la que hemos crecido, la religión, e incluso los ancestros, lo que llevamos incluso en el ADN, incluso de otras vidas, ¿no? Si eres creyente en la reencarnación, ¿no? Que al final todo eso pues va teniendo un pozo en nuestra vida, se va quedando ahí y pues hace que sea un poco más farragoso el avance. Pues todo eso Ho'oponopono lo que hace es limpiarlo, lo va eliminando y bueno, al final el problema de todo esto es que todas esas distracciones en la vida pues nos hacen olvidar esa esencia divina de la que hablaba antes. Y vaya, en el momento que tú te empiezas a sentir bien, esa forma luminosa de ver la vida te da la capacidad de ver esa luminosidad dentro de ti y verla también en los demás, porque es cierto, todo esto puede ser una teoría, pero a veces llevarlo a la práctica es complicado, ¿no? Pero el secreto de todo esto es pues efectivamente pues poner un poco de cariño, un poco de amor y tratar de hacer lo posible, que es lo que venimos a hacer aquí, ¿no? Buscar alternativas, herramientas para que nuestra vida sea mejor. En este caso podemos llamar a Ho'oponopono herramienta, pero como os decía, es algo más. Para mí es una filosofía de vida, una forma es una forma de vivir, de sentir las cosas de otra manera. De hecho, cuando vas practicándolo más o menos con asiduidad, porque todo cuesta, hay que tener, hay que estar ahí y ser constante. La constancia a veces nos cuesta mucho, tener esa fuerza de voluntad y no distraernos. Nos cuesta muchísimo en el día a día y bueno, pues es importante un poco pues seguir ciertas pautas y darnos la oportunidad de recorrer ese camino, porque en realidad no es la meta.
En realidad la meta no es, la llego y ya está. No, es el camino, es intentar librarte de esas cargas para poder efectivamente disfrutar de ese camino que estamos haciendo en la vida y incluso del hecho de darte cuenta de esa transformación y sentirte orgullosa u orgulloso de ese cambio, ¿no? de esa evolución que tienes en la vida. Ho'oponopono se origina en Hawái. Morna Simeona trajo esa tradición de las aldeas. En cuanto había algún tipo de riña entre vecinos, familiares, pues se reunían y se enclaustraban, digámoslo así, durante unos días. Bueno, aquí no tenemos tanto tiempo, por eso ella adaptó digamos, el método, el sistema. Y entonces ellos se encerraban y trataban de hablar, y cada uno hablaba y exponía su visión de las cosas y se perdonaban y encontraban esa comprensión entre las diferentes partes, que al final, ¿cuántas veces se ha dicho que dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Efectivamente, hay que ponerse y cada persona pues que diga la parte que le duele, ¿no? Lo que le duele, para poder soltarlo y poder continuar, ¿no? Poder superarlo, porque al final es también la aceptación de que a veces pues hacemos las cosas de una manera que no, pues que digamos lo que no es correcta, y podemos hacerlo de otra manera. Pero muchas de esas cargas al final somos nosotros mismos los que nos hacemos más daño. O sea, no es el daño que hacemos muchas veces a los demás, sino que en realidad nos lo estamos haciendo. En el momento que haces daño a alguien, te lo estás haciendo sobre todo a ti. Y lo sufrimos, desde que somos pequeños. Al final somos el resultado de todas aquellas vivencias que hemos tenido, los traumas, como decía, la educación de nuestros padres, que es tan importante, y que bueno, ellos también son humanos, no siempre pueden hacerlo todo perfecto, traen también su bagaje y sus cosas, y bueno, aunque al final podamos todos partir del mismo árbol, ¿no? O de esos árboles, pues parte de la madre, parte del padre, y cada uno con las diferentes partes, ¿no? de sus árboles familiares, pues cada uno trae sus cosas y al final recae en ti toda esa información, incluso ya no solo lo que es la parte genética, la parte de ancestral, de todo lo que espiritualmente podamos arrastrar en ese árbol, ¿no? Esos diferentes troncos del árbol, y también, sino ya esa parte que nos toca a nosotros, ese trabajo que hacer de ese niño o niña herido que hemos sido en algún momento. El Ho'oponopono, una de las bases que tiene fuertes, es que somos 100% responsables de todo lo que nos ocurre. ¿Eso qué quiere decir? Si somos 100% responsables, todo lo que ocurre es cosa nuestra. Es lo que decía, no podemos culpar, no podemos juzgar, porque al final es responsabilidad nuestra. Ojo, no culpa, no es culpa, es responsabilidad. Y a veces es un poco complicado para algunas personas, si les llega de nuevas una información así, hacer la diferencia entre ambas. Porque al final, cuando tú te haces responsable, también tienes el poder ya que has sido creador de eso, de transformarlo, ¿no? Y de cambiarlo y convertirlo en algo que sea positivo. Y si eres culpable, pues parece que es eso, que tienes que tener un castigo, y en el momento que ya tengas el castigo encima, pues ya te puedes redimir, ¿no? No hace falta en esta vida, no hace falta tener un castigo para transformarte, no. Aparte de la responsabilidad, tienes que ser consciente, hacerte consciente de que has hecho, ¿no? Que has hecho eso, aceptar que has generado ese problema, ¿no? Y luego
ya que eres consciente que has generado ese problema, por fin aceptas, puedes hacer esa transformación, ¿no? Y al final digamos que ese es el proceso que toma Ho'oponopono para poder hacer ese trabajo interior, ¿no? Esa mejora interna que nos aporta. Como somos seres manifestadores, seres creadores, atraemos lo que somos, atraemos lo que vibramos realmente. Si tú vibras en alegría, pues al final a tu alrededor tendrás esa alegría, pero si tú estás de mal humor, de mala leche, como decimos aquí en España, pues vas a estar contagiando esas malas pulgas al resto de la gente y todo el mundo va a estar mal a tu alrededor, y ese no es el caso, no es lo que queremos. Entonces, si tú estás bien, conseguirás que la gente que está a tu alrededor también lo esté. Por lo tanto, conseguimos que todo tenga esa transformación de la que venimos hablando, ¿no? Y estamos reiterando constantemente, porque al final es eso. Es mejorarnos, no es cambiarnos, ala, no sirves, fuera. No es eso. Es en esta base que somos, en esta energía en potencia, conseguir que seamos la mejor versión de nosotros siempre. Y eso es muy alentador, ¿no? Porque siempre hay esperanza para el cambio y para la mejora y para llegar a esa luz que tenemos interna, y que a veces pues nos complicamos un poco, entramos en bucle, porque el problema es que entramos en bucle con muchas cosas en nuestra vida, con los problemas, y no conseguimos acceder a esa transformación. Bueno, pues os decía que nosotros trabajamos el Ho'oponopono a diferentes niveles, ¿no? Empezamos por el nivel subconsciente. Y ese subconsciente, ¿quién es? Pues al final somos nosotros, ese es nuestro niño herido, ¿no? Es nuestro niño interior, niño o niña interior, ese niño que todos tenemos dentro, y que en algún momento pues se sintió solo, que se sintió dolido, abandonado, y que a lo mejor fue incomprendido en algún momento, ¿no? Ya no digo solo por los padres, como dije, puede ser cualquier profesor, cualquier persona que haya pasado en nuestra tierna infancia a través de nuestra vida, pues tiene ese dolor, ¿no? Esa pena y a veces esa angustia, ¿no? Y nos lo recuerda, porque en realidad es esa parte nuestra que nos da el toque, y que a veces nos sentimos mal y que no sabemos por qué. Tenemos que volver a tener esa conexión, esa comunicación, volver a tener la comunicación con nuestra parte más íntima, ¿no? Más profunda y sutil de nuestro ser, y qué mejor, pues en algún momento pues yo hablo con mi pequeña Laurita, ¿no? que sigue estando ahí. Y en los últimos años, en los últimos unos cuantos años, pues he ido intentando cuidarla y dándole ese espacio, ¿no? Y que sigue siendo yo, sigo siendo yo, si es que nunca he dejado de ser esa niña, realmente sigue estando. Y miro mis fotos de cuando era pequeña y me maravillo de esa inocencia y esa ilusión y esa espontaneidad que todavía mantengo, creo. Pero bueno, sí que recuerdo que en ocasiones pues a lo mejor hubiera necesitado a alguien que me ayudase a contener cierta emocionabilidad, ¿no? Porque efectivamente el niño interior y niña interior que tenemos dentro, que tú tienes dentro, pues es esa parte emocional de tu ser, y entonces al final controlar esas emociones pues es un poco complicado. Necesitamos a una madre, y entonces, igual que tenemos el niño interior, como dice el Ho'oponopono, que lo llama el Unihipili,
Necesitamos una madre, y en este caso para el Ho'oponopono es la parte consciente, la madre. Y la madre, ¿qué hace? Pues darle ese amor, esa comprensión, esa compañía, ¿no? Ese mimo que necesita ese niño para que se sienta querido, que se sienta un ser merecedor de amor y cariño y atención, y que se sienta bien y que tenga alegría y que esté feliz, ¿no? Y en el momento que tengas esa felicidad, o que le recuerde que puede tener esa felicidad, pues empiezan a sobrar todas esas cosas que tenemos ahí, en esa mochila, esas memorias y creencias erróneas y toda esa basura, esa pu, que dice en este caso también, que vamos a hablar luego, de Ihaliakala Hiulen, que fue pues discípulo de Morna Simeona, y luego pues continuó con la enseñanza, ¿no? Este hombre llama basura. En el momento que limpiemos esa basura, quedamos limpios. Pues entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Si el niño o niña que somos comunica a nuestra madre que ya no necesitamos tener esa basura en nuestra vida, esa basura tenemos que dar la orden de limpieza. Y entonces, ¿qué hace? Pues la madre se comunica con el padre, en este caso, que el padre es nuestra parte, es nuestro yo superior, nuestra alma, ¿no? Nuestra parte divina. Y entonces se comunica con esa parte y le dice: oye, ya puedes limpiar, dar la orden a la parte, a Dios, a la fuente, y limpia esto. Y eso es lo que hace. Y nosotros, ¿cómo pulsamos, digamos, ese botón para que todo este circuito que os estoy diciendo suceda? Pues en este caso la herramienta que utiliza el Ho'oponopono es la repetición de palabras, ¿no? Como un mantra. ¿Cómo lo hace? Pues en este caso las palabras que se han popularizado son: lo siento, perdóname, te amo, gracias, ¿vale? ¿Y de dónde viene esto? Pues en este caso, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname por aquello que está en mí, que ha creado esto. Gracias, te amo. ¿Y qué significa esta frase? Que vemos que mantiene en ella esas palabras, ¿no?, famosas del Ho'oponopono. Pues en lo siento no estamos pidiendo perdón a nadie, nos estamos pidiendo perdón a nosotros mismos, a ese niño que decíamos antes, que contaba las cosas a la madre, y la madre tenía ese amor y ese cariño, y luego la madre tenía esa conversación con el padre, ¿no?, para que pidiese esa limpieza, ¿no? El padre, si el niño es el subconsciente, tenemos a la madre, que es el consciente, y luego tenemos el supraconsciente, que lo llaman a la parte del padre, y que conecta con la divinidad. Y entonces ese lo siento conecta con la anterior culpa, que ahora es responsabilidad. Perdóname, esa parte del perdón tan importante, porque en el momento que perdonamos, soltamos las cargas que tenemos, y en el momento que soltamos las cargas, pues ya nos sentimos liberados, nos sentimos flotar, ¿no? Y sentimos que esa alegría por fin está ahí, y esa paz y esa tranquilidad y esa seguridad. Y a través de ese periplo conseguimos llegar al gracias, te amo, ¿no? Aquello que está en mí, que ha creado esto. Vamos a la responsabilidad 100% que decíamos antes, y después el gracias es la gratitud, el agradecimiento, del que ya hemos hablado en anteriores programas, que es tan liberador y tan magnífico, y que tiene tantos beneficios. Y luego el te amo, pues ya sabemos lo que es: decirle a ese niño: no te preocupes por todo esto que teníamos encima, ya lo hemos limpiado, y ya no hay ninguna carga, y ya tienes que estar bien, porque estoy aquí, y estoy aquí para ti, ¿no? Para esa parte nuestra que a veces pues hemos dejado un poco olvidada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues o bien podéis decir: lo siento, perdóname, te amo, gracias, como es la frase, pero no hace falta
¿no? En realidad al final se ha cortado y ha quedado en gracias. Como dice Mabel Katz, que fue discípula de Hugh Lem, del Dr. Lem, al final con decir gracias tú ya no tienes nada más que explicar. Si tú estabas hablando con la divinidad, has retomado ese contacto con la divinidad, porque vas a estar diciéndolo todo. Con un gracias ya se da por sabido. Entonces con decir gracias, 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 ya es suficiente, pero eso sí, tienes que hacerlo. Si no repites, no hay limpieza, y si no hay limpieza, pues no hagas Ho'oponopono. Entonces no hace falta que hagas nada porque no sirve. La cosa es poder mantener esa asiduidad en la práctica para que las cosas vayan fluyendo, ¿no? Y tampoco puedes pensar, bueno, ¿y esto cuándo empezaré a ver esa transformación? Pues eso depende de un poco también de si mantienes esa regularidad en la repetición y un poco de la vida. Porque al final depende de las circunstancias. Hay personas que dicen, hay palabras gatillo, hay herramientas. Dentro del Ho'oponopono hay otras herramientas de las que también voy a hablar brevemente, pero en este caso lo que tiene el Ho'oponopono es que, como decía, con decir gracias es suficiente. Estamos presionando la tecla de borrar, como si fuéramos un ordenador. Le das a delete y vas borrando, y vas borrando de tu disco duro, de la parte interna, realmente de donde se genera toda esa basurilla que haya estado acumulándose. Y al final no solo el hecho de que hayas hecho ese borrado con la repetición, sino que además te da paz, porque en el momento que tú consigues repetir gracias, una palabra tan transformadora y tan universal, la gratitud, que es maravillosa, pero tiene una vibración fantástica que te hace estar en un estado absoluto y un estado de cero. Estás en el cero, estás en el absoluto, y te transforma y consigues entrar en un estado casi de meditación. Por lo tanto, también sirve para meditar, sirve para esos problemillas del día a día, sirve para todo, para estar bien en un momento que no estás bien, y bueno, para calmarse, para calmar una situación. Si tú estás teniendo una discusión o estás siendo testigo de una discusión, empiezas gracias, 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 y funciona. Y suelto y confío, suelto y confío, 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 suelto, suelto, suelto y confío. Y se empiezas por dentro, pum, 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 incluso para dormir. Yo lo utilizo para dormir, que no puedo dormir, pues empiezo a repetir gracias, te amo, gracias, te amo, gracias, te amo, y a mí me funciona. A mí me funciona, y de verdad que te relajas, porque te estás concentrando. Entonces dejas de poner foco en aquello que te está haciendo daño, y tiene, ya os digo que tiene múltiples ventajas. Esto es como un multiusos, pero que es un multiusos maravilloso. Y claro, en toda esta limpieza, como comentaba, no solo te limpias a ti, sino que limpias a los demás. Y ves también cómo la gente se transforma, porque como tú te transformas, las cosas las ves diferente, y al final todo se ve reflejado. Eres un reflejo de lo que ves en el exterior. Esto es lo que es arriba, es abajo, las leyes universales, ¿no? Y eso es así. Y es súper inspirador, es la acción inspirada. Y dices, ¿y cómo funciona? Porque oye, esperas a que las cosas funcionen y ya está. No, es que el hecho de hacer esa petición a la divinidad, de soltar y confiarle tus problemas y tus sentimientos que no sabes cómo hacer con ellos. Tú en el momento que lo sueltas confías, como confías en un familiar al que le pides algo y sabes que te lo va a dar o dejar en un momento dado, y te has olvidado y ya está, y te liberas, porque como ya te lo van a solucionar, pues no tienes que estar pensando más. Pero es importante en todo esto, muy importante, el soltar las expectativas, porque tú puedes hacerlo por una cosa concreta, pero no puedes saber lo que vaya a suceder.
Tú lo sueltas y esperas que ocurra lo mejor y lo más perfecto, porque se lo estás pidiendo a alguien que sabe más que tú. Y entonces, si sabe más que tú, ¿para qué le vas a decir cómo lo tiene que hacer? Esto es como llevar el coche a un mecánico. Tú no le dices al mecánico, hágame esto. Oiga, no, mi coche no funciona, arréglemelo, y confías. Y pones el coche en sus manos y lo recoges y ese coche funciona y está de maravilla. Pues esto lo mismo. Y por eso tienes que, pues eso, confiar y soltar y confiar, no tiene más. Y bueno, como decía, esas transformaciones en la vida diaria pues se dan ¿cómo? Pues con esa acción inspirada, porque es pura inspiración el Ho'oponopono, y esa acción inspirada pues puede ser que en un momento dado te sientas mal, sueltes y confíes, y después de un rato de repente se te ocurra una idea que es clave para la solución que estás buscando. A lo mejor es esa pieza de dominó que tiras y es la que hace que todo se solucione de una manera mágica, como decía, que es la magia, es la sincronicidad de la que tantas veces os he hablado, ¿no? Es todo uno, va una cosa detrás de la otra, igual que la basurilla de la que hablaba antes, pues también es algo que vas arrastrando, pues en el momento que la limpias ya no hay nada que se te ponga por delante, ya es limpiado y ya no hay bloqueos que no te permitan ver las cosas claramente y puedas actuar, ¿no? Como necesitas actuar. Como os decía, hay otras herramientas importantes en el Ho'oponopono, ¿no? Que las llaman palabras gatillo. A ver, tienen sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque como os decía, el Ho'oponopono lo mejor es no poner expectativas, es soltar y confiar. Pero claro, la gente dice estas palabras gatillo porque cada una de ellas, pues digamos, tiene una finalidad, ¿no? Ha sido pensada para una finalidad, ¿no? Y ¿qué pasa con ellas? Pues que si tú estás diciendo esa palabra gatillo con la intención de que te solucione una cosa y no te la soluciona, pues ya no está funcionando. Por eso digo que a veces, si las palabras gatillo, pues hay muchas: fuente perfecta, verde esmeralda, para los dolores, y papel para moscas, llave de la luz, hay infinidad, hay muchísimas. Pues a lo mejor simplemente te gusta repetirlo porque te suena mejor y te cansas de decir solo gracias, o te amo, o lo siento, perdóname, lo que hayas escogido, ¿no? Puedes escogerla y te hace el mismo, funciona igual, te limpia y ya está. A veces a mí me gusta decir colibrí porque los colibríes me dan mucha alegría, y entonces a mí me sirve, o cuando me estoy duchando pienso fuente perfecta y a mí me limpia y me hace sentir muy bien. Entonces, bueno, yo creo que es eso, todo es muy polivalente, la verdad, en el Ho'oponopono. Y luego tenemos el vaso de agua, que lo llenas un vaso de agua 3/4 partes y lo dejas, y a veces lo puedes poner un papelito debajo con aquello que quieres solucionar o que te gustaría solucionar, pero lo dejas ahí, pero sin expectativas. Esas cosillas que quieres solucionar las pones debajo en un papelín, y tú ese agua pues lo cambias mínimo una vez al día, ¿no? Lo tiras y lo llenas y otra vez lo pones ahí 3/4 de agua y lo dejas, ¿no? Yo lo saco, lo vacío varias veces porque, bueno, no pasa nada, oye, está bien, no hay un mínimo, entonces lo haces. Y bueno, también tenemos la botella azul, el agua solar azul, que la dejamos al sol, y es muy interesante porque luego ese agua, una vez que ha pasado, unos dicen media hora, otros una hora, que la has dejado, pues tiene unas propiedades especiales y que es maravillosa pues para beber, para regar, para dar a nuestros animales lo que mejor queráis, para ducharnos, lo que queráis, es espectacular. Y bueno, hasta ahí, digamos, puedo leer un poco así con todo el tema de Ho'oponopono, que os he dado aquí una charla tremenda y súper intensiva. Bueno, y ahora lo que os voy a enseñar son algunos libros de Ho'oponopono, porque tenemos en castellano mucha gente interesante. Como os decía, el doctor Hew Len escribió junto a otro autor, Joe Vitale, el libro de Cero Límites, que es uno de los importantes así tal a nivel americano. Ya os digo que luego fue traducido, pero tenemos otros autores en castellano, como son pues Mabel Katz,
que es una de las grandes. Ya os digo que fue y es discípula fue discípula de Hugh Lem. Y tenemos en castellano también a María José Cabanillas, que también me encanta. Tenemos aquí, este es uno de los primeros, de las primeras autoras que llegó a mí, que es María Elisa Hurtado Graciet, que es española pero reside en Francia. Cada uno tiene su granito de arena. Y luego yo tengo un libro en versión digital de la autora que os digo ahora, que se llama Mari Carmen Martínez Tomás, que el libro se llama Ho'oponopono, lo siento, perdóname, te amo. Que bueno, que también está muy interesante. Y en este libro de Books for Pocket también aparece, pues como os decía, la oración que os leí antes, que también habla sobre el Ho'oponopono. Todas ellas dan muy buenas charlas por internet y os recomiendo que las escuchéis, que las veáis, porque ninguna tiene desperdicio y te aportan muchísimas cosas maravillosas que son las que me han aportado a mí y a todas y cada una de ellas, a Mabel Katz, a María José Cabanillas, a María Elisa Hurtado Graciet, a Mari Carmen Martínez Tomás, a todas ellas y más gente le doy las gracias por hacer un hueco en su vida para transmitir esa energía maravillosa que ha llegado a mí y que ha sido transformadora y ha sido una de los grandes hallazgos de mi vida. Y espero que a ti que me estás viendo también de alguna manera te transforme todo esto y te sirva y sea importante para ti, ¿no? Porque al final es la intención de todo esto, que tú también tengas la oportunidad de hacer que tu vida sea mejor y esta es mi manera de también de aportarte este granito de arena y para mejorarte, para ayudarte a mejorar, mejor dicho. Así que nada, muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por compartir, por favor darle al like, que es súper importante, y gracias por llegar hasta aquí. Gracias por los anteriores programas porque están teniendo una acogida buenísima y nada, pronto otro programa, así que sígueme y dale la campanita porque eso hará que te llegue el próximo programa que haga, ¿vale? Muchísimas gracias, un beso enorme y seguimos conectados.